algunos años tuve la oportunidad, no, el año pasado tuve la oportunidad de verlo en la conferencia de varones, ahí con el pastor Quiñones. No sé si le quiera bajar a un poquito. Yo no necesito micrófono, pero por el hecho de que tal vez están algunos atrás, me pueden escuchar perfectamente, ¿verdad? Un gusto verlos, hermanos. Mi nombre es Gregorio Murillo y sí, estoy aquí en el área por razones de que voy a estar predicando para la conferencia del pastor Ojeda, ahí en esta ocasión, y damos gracias a Dios porque podemos estar aquí entre ustedes. Gracias por la oportunidad de estar aquí esta tarde, hermanos. Su servidor durante un tiempo, hermanos, por 20 años fui misionero en Colombia y después el Señor permitió que nos fuéramos a la ciudad de Nueva York, específicamente a la ciudad de Brooklyn. Ahí es donde estamos por la gracia de Dios. Tenemos 6 años ya que llegamos ahí para pastorear la primera iglesia bautista de habla española en Brooklyn, Nueva York. Y ahí hemos estado, hermanos. Esta iglesia, hermanos, es muy reconocida aquí en los Estados Unidos porque es la primera en español bautista, fundamental, independiente. Esta iglesia el mes que entra está por cumplir 96 años de haberse establecido como bautista fundamental independiente en español. Después de esto sigue otra iglesia aquí en Phoenix, Arizona, donde estaba el pastor Big Mercado en Phoenix, Arizona, y damos gracias a Dios de verdad por el cuidado que tiene para con nosotros, ¿verdad? Gracias, pastor Silva. Yo a su pastor lo conozco desde hace muchos años, ¿verdad? Sabe que venía meditando después de que llegué y me instalé y obviamente me pude cambiar, de que en algún momento, creo que fui a comer yo con ustedes a algún restaurante, ¿verdad? Hasta recuerdo la bebida, un bubatí, ¿verdad? Mire, hasta en mi mente los sabores y a veces los olores, es difícil de que uno los pueda olvidar, ¿verdad? Yo fui salvo en Guadalajara, hermanos. Soy originario de ahí, de Guadalajara. En el año de 1992, conocen al pastor Sergio Quiñones, ¿verdad? Él me guió a Cristo, hermanos, por la gracia de Dios. Es mi padre espiritual, no tengo pena con decirlo, ¿verdad? Y gracias a Dios hemos estado ya sirviendo al Señor. Este año por 30 años, estamos cumpliendo 30 años de servicio ministerial por la gracia de Dios, ¿verdad? Pero bueno, no han venido a escuchar de mí, hermanos. Tengo años de haber conocido ya a la iglesia bautista Éxodo, hermanos. Tuve el privilegio de conocer al pastor Ramos, pero es un privilegio de verdad tener ahora al pastor Silva, Felipe Silva, aquí entre nosotros pastoreándoles a ustedes. Y qué buen reto es tomar una iglesia empezada y donde el pastor ha fallecido. En el caso mío, hermanos, el pastor duró, fíjense ustedes, yo soy el tercer pastor de la iglesia en 96 años. Soy el tercer pastor de esta congregación. Los dos pastores iniciales, José Acevedo y David Acevedo, hicieron un pastorado de 88 años. Después se quedaron 2 años sin pastor. Imagínense ustedes, 2 años sin pastor. Y después que yo llegué, que el Señor me haya confesado, ¿verdad? Cuando tomé yo la iglesia, y verdad. Pero bueno, doy gracias a Dios porque la iglesia está creciendo. Yo no estuve este fin de semana, estuve predicando en Indianápolis. Tuvimos el cierre de nuestras escuelitas bíblicas y había 320 personas por la mañana. Teníamos 18 visitantes por primera vez que recibieron a Jesucristo como su Salvador personal. Y lo demás es historia, ¿verdad? Porque en verdad el Señor ha sido bueno y fiel con nosotros. Yo estoy casado, tengo 30 años, casado con la misma mujer, hermanos. Mi esposa se llama Adriana, también de Guadalajara. El Señor nos ha bendecido con 3 hijos, que están 2 en Guadalajara y 1 aquí en California, en el sur. Con el pastor Carrillo somos consuegros. Yo sé que conoce al pastor Salvador Carrillo y soy abuelo también, ¿verdad, hermanos? Y bueno, qué bendición verlos el día de hoy. Deuteronomio capítulo 8, por favor, hermanos. Deuteronomio capítulo 8, Deuteronomio capítulo 11, perdón. Deuteronomio capítulo 11, Deuteronomio capítulo 11. Y si se puede poner un momentico de pie, le voy a tener sentado. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 11 y vamos a leer en esta tarde, noche. Para mí son las 10 de la noche, hermanos, así es de que ténganme paciencia, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 11 y vamos a leer desde el versículo 8 hasta el versículo 17. Deuteronomio capítulo 11, versículo 8 al versículo 17. Si un día usted anda por Nueva York, es bienvenido a visitarnos. Estamos en el puro centro de Brooklyn, ¿verdad, hermanos? Estamos a un puente del cruce de Manhattan, hermanos. Es más, usted puede cruzar ese puente y llegar a donde se conoce como la zona cero, ¿verdad? Ahí es donde se encuentra nuestra iglesia por la gracia de Dios, ¿verdad? Y bueno, si están ahí nomás digan amén para saber que ya llegó, ¿verdad? Si están ahí en Deuteronomio capítulo 11, vamos a leer del versículo 11 hasta el versículo 17. Mire, guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis esforzados y entréis y poseáis la tierra, a la cual pasáis para poseerla. Todos, por favor. Y para que os sean prolongados los días sobre la tierra que juró
que había de dar y a su simiente tierra que fluye leche y miel. Si escucha algunas palabras diferentes es porque mi Biblia es versión antigua. Ahora le cuento un poquito de esta historia, ¿verdad, hermanos? Pero dice que la tierra a la cual entras para poseerla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu simiente y regabas con tu pie, como huerto de hortaliza. Todos, por favor. La tierra a la cual es tierra de montes y de vegas, de la lluvia del cielo. Mire, aquí dice: de la lluvia del cielo ha de beber las aguas. Tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios. Y dice: desde el principio del año hasta el fin de él. Todos, por favor. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Yo daré lluvia de vuestra tierra en su tiempo, la temprana y la tardía, y cogerás tu grano y tu vino y tu aceite. Todos, por favor. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. En la versión antigua dice: y te hartarás. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis, y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos. Todos, por favor, en el 17. Que os da Jehová. Si usted ha puesto atención el día de hoy en este capítulo de Deuteronomio, capítulo 8, sabrá, hermanos, que Dios está dirigiendo precisamente, hermanos, a la nación de Israel en preparación a la conquista de la tierra prometida. Para este capítulo, hermanos, ya el pueblo de Israel ya no se encuentra cautivo, ya no está esclavo, literalmente, hermanos, en tiempos en los cuales Moisés literalmente llegó y liberó a los hijos de Israel de la esclavitud de Egipto. Y ahora, hermanos, Moisés, o básicamente Dios a través de Moisés, le está dando, hermanos, una serie de consejos para que una vez que entren y posean la tierra, esa tierra de montes y vegas, dice la Biblia, hermanos, una tierra que fluye leche y miel, la puedan poseer. Si usted ha notado, hermanos, lo que Dios está diciéndole al pueblo de Israel es que si van a perdurar a lo largo de los años en esa tierra, y ese es el título del sermón que quiero compartirles a ustedes, depende de nosotros, depende de nosotros. Vamos a orar. Padre, bendice este día, bendice esta oportunidad que tenemos de aprender de tu palabra, y ruego que mientras me permites, Señor, usar tu palabra, me des gracia, me des sabiduría, me des el poder de tu Espíritu Santo para transmitir y decir solamente lo que tu palabra tiene para nosotros en esta noche, Señor. Háblanos, reúnete con nosotros, Señor, y pedimos tu bendición y tu presencia, Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, por favor. Pueden sentarse. Si usted ha puesto atención, hermanos, a este capítulo 8 de Deuteronomio, y si en algún momento de su vida usted, espero en Dios que sí, haya tomado tiempo para escudriñar la Biblia, pasaje tras pasaje, usted podrá entender, hermanos, que el pueblo de Israel había estado 430 años bajo la esclavitud de Egipto. La Biblia nos dice, hermanos, y por lo que acabamos de leer, hermanos, el pueblo de Israel, hermanos, en ese tiempo la nación hebrea, habían sido esclavos, habían sido llevados a ser subyugados después de que murió el faraón que conocía a Moisés. Y ahora, hermanos, literalmente, hermanos, le está diciendo al pueblo de Israel que si van a tener la bendición, que si van a obtener la tierra prometida, que si van a conquistar a sus enemigos, que si van a ir literalmente, hermanos, a poseer todo el lugar que Dios le había prometido a la nación de Israel. Literalmente, hermanos, lo que Dios le estaba ofreciendo al pueblo de Israel eran cosas mejores que las que tenían en Egipto. Recuerden ustedes que si hacen una comparación, en Egipto eran esclavos, pero en Canaán iban a ser libres. En Egipto, hermanos, estaban siendo maltratados. En Canaán, hermanos, literalmente, hermanos, ellos iban a ser los dueños de la tierra, hermanos, y libres bajo el liderazgo, hermanos, teocrático del Dios del cielo, un gobierno de parte de Dios en la nación de Israel. En Egipto, hermanos amados, eran maltratados. En Canaán, hermanos, literalmente, usted va a darse cuenta, hermanos, que literalmente, hermanos, todo lo que ocurrió cuando Josué
llevó a la nación de Israel a la conquista de la tierra prometida fueron conquistas y victorias, con excepción, hermanos, del momento en el cual el pecado entró entre los hijos de Israel, como ocurrió con el pecado de Acán. Pero básicamente el capítulo 8 del libro de Deuteronomio, hermanos, el Señor le está diciendo a la nación de Israel, hermanos, que están a un paso de literalmente, hermanos, tener mejores cosas que las que tenían en Egipto. Literalmente, hermanos, les está diciendo, hermanos, que para que ellos puedan entrar, para que ellos puedan conquistar y para que ellos puedan poseer esa tierra prometida, literalmente, hermanos, hay algunos principios bíblicos a lo largo de la Biblia, hermanos, que el Señor nos enseña, hermanos, de cómo ellos iban al entrar a la tierra prometida, hermanos, a perdurar con la bendición de Dios sobre su vida. Cómo iban a conquistar Canaán. Canaán, por cierto, no es un tipo del cielo. Canaán es un tipo de las victorias del cristiano. Canaán es un tipo, hermanos, literalmente, hermanos, del cristiano esforzado. Canaán es un tipo, hermanos, literalmente del cristiano que busca la presencia del Señor y que sabe que todo lo que recibe en su vida proviene de la mano del Dios del cielo, hermanos. Pero aquí encontramos el día de hoy, hermanos, que aunque Dios deseaba para la nación de Israel cosas mejores y esperar cosas mejores, es importante recordar que de acuerdo al pasaje que nosotros en esta noche hemos leído, el pueblo de Israel, hermanos, tenía todo lo suficiente, escúchenme bien, para que el pueblo de Israel pudiera escuchar la voz de Dios y poseer la tierra prometida. Miren, después de que salieron de Egipto, hermanos, literalmente les envió Dios plagas a Egipto, hermanos, y en la muerte de los primogénitos fue literalmente, hermanos, el detonante, hermanos, que permitió que la nación de Israel pudiera conquistar y salir precisamente, hermanos, de Egipto en la conquista de la tierra de Canaán. Literalmente el mar Rojo se abrió delante de ellos. Comenzaron su peregrinaje a la tierra prometida. Y literalmente, hermanos, habían visto una lista enorme de milagros que el pueblo de Israel recibió de parte de Dios, hermanos, por un periodo de 40 años desde que salieron de Gosén hasta literalmente, hermanos, a llegar a la frontera, hermanos, de Cades Barnea, hermanos, que fue donde literalmente, hermanos, los 12 príncipes de la nación de Israel, hermanos, fueron llevados a evaluar cómo se encontraba literalmente la tierra prometida, hermanos. Todos sabemos, hermanos, que literalmente, hermanos, fue un acto maravilloso de parte de Dios. Dios proveyó por su pueblo, les dio agua en el desierto, les dio maná que descendía del cielo, hermanos. Literalmente cuando se quejaron, hermanos, porque no tenían nada más que un pedazo de pan que provenía del Dios del cielo, hermanos, Dios les dio codornices literalmente hasta donde sus ojos les daban, y la carne hasta se la por sus propias narices, ¿sí o no, hermanos? Ahora, escúchenme bien, hermanos, todo fue un acto maravilloso de Dios para proveerle y que nada absolutamente al pueblo de Israel les faltara cuando llegaran a la conquista de la tierra de Canaán. Pero a pesar de eso, escúchenme bien, hermanos, había algunos que les costaba ser fieles a Dios. Había algunos cristianos que literalmente fueron incrédulos. Había algunos judíos que literalmente quisieron designar un capitán y regresarse a Egipto, ¿sí o no, hermanos? Había algunos literalmente líderes dentro de la nación de Israel, hermanos, que se levantaron en contra del líder llamado Moisés, hermanos, como Coré, Datán y Abiram, hermanos, y literalmente quisieron ir en contra del liderazgo que Dios le había dado a este siervo de Dios llamado Moisés, hermanos, y todos sabemos la historia de cómo la tierra literalmente tragó a más de 200 personas, hermanos, que se habían levantado en contra de Moisés. Y luego vemos, hermanos, literalmente, hermanos, que al final, literalmente, hermanos, toda la intención que Dios tenía de sacarlos de Egipto era que nada les faltara. Era que Dios pusiera su mano sobre la nación de Israel, hermanos. Literalmente, a pesar de que Dios tenía la intención de bendecirles y de suplir sus necesidades, a ellos les costaba ser fieles a Dios, como aquellos de nosotros que hemos experimentado la buena mano de Dios en nuestra vida. Yo no sé de ustedes, pero desde el día en que el Señor me salvó, hermanos, qué bueno ha sido nuestro Dios. Nos ha salvado, nos ha perdonado,
Ha escrito nuestro nombre en el libro de la vida, hermanos. Nos ha sellado con su Espíritu Santo en nuestras vidas. Y la Biblia dice que nos ha dado las arras de la herencia de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, hermanos. Miren, nos ha prometido que vendrá por nosotros, hermanos amados. Nos ha prometido que consumará nuestra salvación, hermanos. Y que un día, hermanos, literalmente seremos tal como Él es en nuestra vida. Pero a pesar de que muchos de nosotros, al igual que el pueblo de Israel, hemos visto claramente la mano de Dios en nuestra vida en todo y para todo, si somos honestos, muchos de nosotros nos comportamos de manera desleal y de manera infiel al Señor en nuestra vida. Mire, la misma batalla que ustedes tienen en los servicios entre semanas son las mismas batallas que nosotros tenemos. Un domingo en la mañana podemos tener alrededor de 300 personas y un culto entre semana tener un poco menos que la mitad. Y a veces como pastor, hermanos, uno se frustra, y hablo de mi experiencia personal, hermanos, como pastor, de literalmente ver cómo hay cristianos que, a pesar de que fueron salvos, perdonados, redimidos, transformados y literalmente colocados, como dice el apóstol Pablo, en lugares celestiales con Cristo Jesús, somos infieles. Faltamos a sus promesas y nos comportamos de la manera más desleal que literalmente, hermanos, jamás el Dios del cielo esperaría de parte de nosotros que fuéramos infieles en nuestra vida. Miren, yo estoy convencido, hermanos, que el Dios del cielo al cual yo sirvo y al cual usted conoce también, hermanos, es un Dios que siempre quiere darnos más. Es un Dios que quiere obrar más en nuestra vida. Es un Dios que quiere bendecirnos más. Es un Dios que quiere obrar para bien en nuestras vidas. Pero por el otro lado, hermanos, cuando escogemos vivir para Dios o literalmente escoger vivir por nosotros mismos y para nosotros mismos, escúchenme bien, es importante comprender que la bendición de Dios, hermanos, sí depende de nosotros. Sí depende de nosotros. Entonces, para que podamos tener una vida de victoria, una vida de bendición, una vida donde podamos ver la mano del Señor en nuestra vida, es importante que entendamos en esta tarde, hermanos, que si hay cosas de parte de nosotros que Dios espera y que sí dependen de nosotros. Yo no soy un predicador de la prosperidad, hermanos, definitivamente. Yo creo que Dios puede bendecir al cristiano, puede bendecir sus esfuerzos, puede bendecir su trabajo, puede bendecir su familia, definitivamente, como definitivamente puede determinar Dios no bendecir nuestras vidas. Pero sí creo, escúchenme bien, que hay muchas cosas que pueden depender de nosotros, y en esta noche al menos quiero compartirle 3 principios que sí dependen de nosotros. Miren lo que dice el versículo 8 y versículo 9. Sígame con su vista, por favor, en Deuteronomio capítulo 11, versículo 8 y 9. Miren lo que dice acá. Guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis esforzados, mire, y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para poseerla, y para que sean prolongados los días sobre la tierra que juró Jehová a vuestros padres había de dar a ellos y a su simiente. Mire, tierra que fluye leche y miel. Entonces, Dios tenía la intención, hermanos, de darle a la nación de Israel, hermanos, una tierra que fluye leche y miel, literalmente, hermanos, una tierra de montes y de vegas, hermanos, una tierra literalmente, hermanos, que ellos no habían trabajado, una tierra, hermanos, que literalmente lo único que tenían que hacer era, vágame la expresión, descargar sus maletas, instalar sus tiendas y comenzar a disfrutar de la tierra, hermanos. Pero para que eso pudiera suceder, escúchenme bien, hermanos, la primera cosa que depende del pueblo de Israel y que depende también de nosotros es lo que dice el versículo 8. Mire lo que dice allá: guardad pues todos los mandamientos que os prescribo hoy. ¿Para qué, hermanos? Para que seáis ¿qué? Esforzados y entréis y poseáis la tierra, mire, a la cual pasáis para obedecerla. A lo largo de mis años de cristiano, escúchenme bien, hermanos, aparte de ser un predicador, pues obviamente comencé todo esto en la vida cristiana recibiendo a Cristo. Fue un discípulo igual que ustedes, como también lo fue su pastor, ¿verdad? Y puedo, como lo digo el día de hoy, hermanos, le conozco desde que era un miembro de la iglesia y fiel a su pastor, definitivamente, ¿verdad, hermanos? Pero yo he comprendido a lo largo de los años, escúchenme bien, una verdad que siempre recuerdo a algunos cristianos cuando pasan a las aguas bautismales.
Yo trabajo mucho en el tema del discipulado, hermanos, entrenando a los que son salvos, enseñándoles salvación, seguridad de salvación, bautismo, cena del Señor, iglesia local, por lo menos 10 clasecitas. Pero cuando llego a la clase del bautismo, yo siempre llego al principio, hermanos, de decirles que ningún cristiano va a experimentar la bendición de Dios a menos de que comience un camino de obediencia a lo largo de los años en la vida cristiana. Jesús dijo que si me amáis, guardad mis mandamientos, en Juan 15:16. De tal forma, escúchenme bien, hermanos, que si el cristiano va a tener un cristianismo, escúchenme bien, donde crece, donde madura, donde avanza, donde progresa, donde no se estanca en la vida cristiana, escúchenme bien, el primer principio que el cristiano va a tener que aprender y practicar a lo largo de los años es escuchar la voz de Dios, hermanos amados. Escuchar y obedecer la voz de Dios, hermanos. Miren, y este versículo cuando nos dice en el versículo 8, guardad pues todos los mandamientos que os prescribo hoy, mire, para que seáis esforzados, mire, y entréis y poseáis la tierra. La primera cosa que Dios le está diciendo al pueblo de Israel es que si van a recibir todas las bendiciones que Dios le había prometido al pueblo de Israel cuando entraran a Canaán, comenzaba, escúchenme bien, hermanos, obedeciendo la voz de Dios, hermanos. Una de las grandes dificultades de tantos cristianos del por qué no somos fieles al Señor es porque no obedecemos al Señor, ¿sí o no, hermanos amados? Una de las grandes dificultades del por qué tenemos a tantos cristianos que les cuesta cortar con pecados específicos sobre su vida personal, escúchenme bien, es porque no queremos escuchar la voz de nuestro Dios a través de su palabra en nuestras vidas. Y por eso nos vemos, hermanos, en el ancho y en el largo de la vida cristiana, escúchenme bien, detenidos de alcanzar completamente la bendición de Dios porque nos cuesta trabajo obedecer. Seamos honestos el día de hoy, hermanos, nos cuesta mucho trabajo obedecer. Nuestra naturaleza, hermanos, por naturaleza, hermanos, es rebelde, ¿sí o no, hermanos? O al menos la mía, ¿verdad, hermanos? Yo sé que ustedes no tienen esta batalla, ¿verdad, hermanos? Mire, ahorita nos visitó nuestro nieto y está en la edad, hermanos, de los 2 añitos, escúchenme bien. Precioso el niño, ¿verdad, hermanos? Y hermoso de verdad. Pero ¿saben que está en la edad, hermanos, en las que uno no le da algo a ese muchacho? ¿Y sabe qué hace, hermanos? Hace un drama, se quiere tirar al piso, quiere rebelarse, quiere patalear y quiere gritar, hermanos, literalmente demandando algunas cosas. Y algo que me gusta de mi hijo y de mi nuera, escúchenme bien, es que simplemente le dicen, se llama Esdras, Esi, te quiero decir que si tú sigues haciéndolo, te vamos a llevar para recibir corrección del Señor. Aldán, papá, dice él, ¿verdad? Ya paró, papá, no más. Porque literalmente, hermanos, nuestra naturaleza tiene esa tendencia, hermanos, de que Dios nos dice avanza y nosotros nos detenemos, ¿sí o no? Que Dios nos dice crece y nosotros nos estancamos en nuestra vida cristiana, ¿sí o no? Que Dios nos dice predica el evangelio y nosotros, hermanos, decimos no, porque estoy haciendo mi vida y estoy cumpliendo con mis metas. Por eso cuando Dios le dijo a la nación de Israel, escúchenme bien, que ante un mundo maravilloso que iba a tener en la conquista de la tierra prometida, el principio, hermanos, de una vida exageradamente bendecida con la mano del Señor comienza cuando aprendemos a obedecer. Estábamos en la escuela bíblica esta semana pasada y cantábamos con los niños un canto que yo no sé si ustedes conocen, se llama Obedecer. Si quieres vencer, vivir sin caer, es bueno obedecer cada mandato que el Señor te da, con mucho gusto hacer. Luego dice, hazlo sin tardar, ni un momento dejar, para el bien hacer. Obedecer siempre es lo mejor, y prueba su amor. Prueba tu amor. Entonces, es increíble, hermanos, cómo hay tantos cristianos que nos cuesta trabajo obedecer. Escuchamos al pastor predicarnos y no obedecemos. Escuchamos un sermón, hermanos, y a veces, aunque sabemos que la palabra de Dios ha tenido ese efecto de confrontación en nuestra vida, nuestra gran dificultad en la vida cristiana es que nos cuesta trabajo obedecer la voz del Señor. Yo siempre he pensado en esto, mire, no es posible que los demonios le obedezcan y a veces el pueblo de Dios no quiere obedecerle. Que los vientos, escúchenme bien, y el mar le obedezcan y nosotros, que somos sus hijos, hermanos, siempre estemos debatiendo
el deseo de obedecer al Señor en nuestra vida, hermanos amados. Miren, lamentablemente a veces hacemos todo lo contrario que Dios tenía preparado para nosotros. ¿Saben, hermanos? Yo he visto al Señor y obrar de manera especial. Por esos 20 años que estuve predicando en Colombia, comenzamos varias iglesias. Por la gracia de Dios, creo que empezaron 11 iglesias y otras iglesias se han estado formando después de mi salida, después de que estuvimos en Colombia. Pero yo tuve que llegar a un punto en mi vida cuando nuestra hija enferma, y por cierto yo venía aquí a Palo Alto a hacer algunos exámenes a nuestra hija por enfermedad de Lyme. Le picó una garrapata y casi se nos muere nuestra hija. Llegó un momento en mi vida donde yo estuve literalmente como el pueblo de Israel, andando en el desierto por más de un año. Ya no tenía, parece ser que entrada de regresar a Colombia, hasta que llegó un momento donde dije, Señor, he llegado a la conclusión de que yo quiero hacer mi voluntad. Y cada vez que yo intento regresar, Señor, se me cierra la puerta. Pero Señor, yo quiero rendirme. Quiero simplemente obedecer tu voz, Señor. Y quiero escuchar lo que tú tienes para mí, Señor. Y si el plan tuyo ya no es que regrese a Colombia, Señor, estoy dentro de tus manos y tus manos son más seguras que mis propios planes, Señor. ¿Y saben qué, hermanos? Se abrió la puerta para que viniera a pastorear esta iglesia. Para entrar literalmente, hermanos, con un permiso legal para poder predicar el evangelio con toda libertad, hermanos. Y hemos visto milagro tras milagro ocurriendo en términos de este proceso que hemos vivido ya mi esposa y su servidor. Y hemos aprendido una verdad, hermanos, que a veces a lo largo de los años en la vida cristiana nos cuesta trabajo aprender, y es obedecer. Amén. Seamos honestos, hermanos. Este es el gran problema del pueblo de Dios. Si no tenemos avivamiento, el problema es obediencia, hermanos amados. Si no tenemos cambios radicales en nuestra vida cristiana, el problema es obediencia, ¿sí o no, hermanos amados? Si no estamos creciendo, hermanos, como deberíamos de crecer, probablemente el conflicto no sea nada más que un asunto ligado a la desobediencia en nuestra vida cristiana, hermanos amados. Por eso, hermanos, cuando el pueblo de Israel literalmente estuvo en el desierto errante por 40 años, escúchenme bien. Ustedes han de saber, hermanos, que el problema, hermanos, sí fue incredulidad, pero el problema, hermanos, no era solamente la incredulidad condujo a la desobediencia. Y literalmente, hermanos, cuando ellos quisieron entrar y poseer la tierra, Dios les cerró a esa primera generación, escúchenme bien, la oportunidad de poseer la tierra prometida por esta cruda y triste realidad. Fueron desobedientes, hermanos amados. ¿Saben ustedes que cuando somos desobedientes somos incrédulos? Dudamos de sus promesas, dudamos de que Dios puede obrar en nuestra vida, dudamos de que Dios en verdad tiene un plan mejor que el que nosotros nos trazamos a lo largo de los años en nuestra vida cristiana, hermanos. Miren, el pueblo de Israel, si usted estudia un mapa del desierto, literalmente, hermanos, pudieron haber llegado, hermanos, de Gosén a la frontera de Cades Barnea, a la tierra prometida, hermanos, en 14 jornadas, escúchenme bien, en 14 días. Pero les tomó 40 años y encima de todo, esa primera generación literalmente quedó postrada en el desierto. Vayan conmigo al libro de Josué capítulo 5 y mire lo que dice aquí en esta porción de la Biblia. Josué capítulo 5, mire lo que dice aquí en Josué capítulo 5. Acompáñenme rápidamente si pueden su Biblia y mire lo que dice este capítulo, versículo 5 de Josué. Porque todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados. Mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que salieron de Egipto, no estaban circuncidados. Porque los hijos de Israel, mire lo que dice aquí, anduvieron por el desierto 40 años. Escucha estas palabras, Josué capítulo 5, versículo 6. Hasta que toda la gente, que los hombres de guerra habían salido de Egipto, fue consumida. Lea conmigo la última parte, por favor. Por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. Aquí está diciéndonos, hermanos, en esta porción de la Biblia, y ojalá que en esta noche pudiéramos nada más comprender que todo a lo largo de los años en la vida cristiana, hermanos, gira en torno a nuestra obediencia.
El cristiano que crece es un cristiano que obedece. El cristiano que madura es un cristiano que obedece, hermanos amados. El cristiano que deja pecados en su vida, escúchenme bien, radicales y contundentes que le impiden madurar. Es un cristiano que ha llegado al altar y literalmente ha dicho de manera deliberada y abierta al Señor: Señor, me deshago de las amarras del pecado en mi vida y comienzo un camino a la obediencia, hermanos amados. Escuchen esta porción de la Biblia en el libro de Isaías. Ahora le digo el pasaje. Esta porción de la Biblia nos deja entrever, hermanos, lo que Dios tenía con su pueblo de Israel como planes. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: yo, Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que andas. Y mira el versículo 18, escúchalo, ya le voy a decir el capítulo. Ojalá miraras a mis mandamientos. Fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Esto es Isaías capítulo 48, versículo 17 al 19. Fuera como la arena tu simiente, y los renuevos de tus entrañas como las pedrezuelas de ella. Nunca su nombre fuera cortado ni raído de mi presencia. Saben, hermanos, que ahora que estoy viviendo ahí en Nueva York, hay una zona que se conoce como Williamsburg. Esta zona, hermanos, forma parte de Brooklyn, del condado de Brooklyn, o del borough de Brooklyn. Esa zona, hermanos, particularmente de Williamsburg, está llena de judíos. Escuchen esto es interesante. Usted ve judíos ortodoxos y judíos no tan ortodoxos, literalmente, escúchenme bien. Y cada vez que paso por ahí, particularmente, hermanos, los días sábado, después de que terminamos nosotros de ganar almas, veo a los judíos saliendo de sus sinagogas, literalmente, escúchenme bien, y caminando cortos pasos, guardando leyes absurdas que literalmente ya no pueden hacer nada para salvar al judío, hermanos. Pero que si tan solamente, escúchenme bien, mientras ellos recibieron la promesa de que obedecieran la voz del Señor, escúchenme bien, ellos al día de hoy, hermanos, todavía estuvieron en su tierra y estuvieron adorando al verdadero Redentor, que es Cristo Jesús, hermanos amados. El problema fue desobediencia. El problema en la vida cristiana no es nada más que esto, hermanos: falta de obediencia en nuestra vida cristiana. Y el día de hoy, hermanos, miren, somos llamados a evaluar delante del Señor de forma personal e individual nuestra vida. ¿Cómo estamos delante del Señor en asuntos de obediencia en nuestra vida? Muéstreme un matrimonio que está batallando, hermanos, para mantenerse sólido a lo largo de los años, y les voy a decir: el problema es obediencia a los mandatos del Señor de perdonar y perdurar a lo largo de los años en el matrimonio. Muéstreme un hijo rebelde, escúchenme bien, y que no quiere obedecer a sus padres y que literalmente está fracasando en el entorno de su vida personal, y les voy a decir que el problema es obediencia, hermanos amados. Muéstreme un cristiano, escúchenme bien, que no quiere crecer y que no quiere sujetarse a la autoridad, hermanos, establecida por el Señor en la vida de la iglesia local, y le puedo decir el día de hoy, hermanos, que el problema sigue siendo exactamente el mismo: obediencia, hermanos amados. El día de hoy, hermanos, somos llamados a obedecer. La Biblia nos dice que el pecado de la rebelión es como adivinación, hermanos. Lo que nos dice que en 1 Samuel 15:22, el día que nosotros aprendamos a obedecer, las cosas en nuestra vida espiritual van a tomar un giro completamente diferente, hermanos amados. Entonces, sí depende de nosotros. Depende de que obedezcamos. Pero número 2, mire, vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 11, versículo 10 al 12, por favor. 11, 10 al 12. Que la tierra a la cual entras para poseerla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, de donde sembrabas tu simiente y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para poseerla es tierra de montes y de vegas, de la lluvia del cielo ha de beber las aguas, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin de él. Entonces, si vamos a tener una vida, hermanos, donde vamos a experimentar victorias y bendición de Dios en nuestra vida, comienza, hermanos, dependiendo, hermanos, de nosotros. Depende que obedezcamos, ¿sí o no? Número 2, depende de Dios. Escúchenme bien, depende de Dios. Quiero que por favor haga una comparación entre Egipto con la tierra prometida. En Egipto, escúchenme bien, hermanos, dependían del agua del río, hermanos, para regar.
Mientras que en la tierra prometida, hermanos amados, dice la Biblia, hermanos, que el rocío que caía sobre la tierra, hermanos, era suficiente para mantener lo verde y los productos produciendo de la manera que debieran. No había sistemas de riego, hermanos, en Israel. De tal forma, hermanos, que lo único que mantenía literalmente en esos tiempos a esa tierra fructífera y verde todo el tiempo era cuando el rocío literalmente, hermanos, caía sobre la tierra y hacía que esa tierra se volviera fructífera. Al vivir en Colombia, hermanos, les tengo que decir, hermanos, que si hay algo que yo extraño, hermanos, porque son bien marcadas las 4 estaciones en Nueva York. Hemos tenido nieve hasta la altura del púlpito, literalmente, hermanos, y se habla de un invierno fuerte este año otra vez. Pero escuchen esto, en Bogotá no era así, y el entorno de todo ese estado, Cundinamarca se llama, hermanos. A mí me tocó ver un lugar que se llamaba La Vega, escúchenme bien, y cada vez que íbamos bajando de 3.250 metros sobre el nivel del mar, que es donde está Bogotá, hermanos, íbamos bajando a ese lugar a 45 minutos y era donde hacíamos nuestros campamentos, retiros de matrimonios y todo lo demás. Y al llegar ahí me recordaba de las palabras del Señor, tierra de montes y de vegas. Porque al llegar ahí, hermanos, veía el rocío de las nubes, cómo literalmente descendían, hermanos, sobre esa región montañosa. Y si usted quería comer cualquier fruta en todo el año, ahí las encontraba usted, hermanos amados. Guanábanas de este tamaño, no estoy exagerando, escúchenme bien, hermanos, de tal forma que cuando pensamos en las comparaciones entre cómo el pueblo de Israel, hermanos, mientras estaban esclavos tenían que tomar agua del Nilo, en la tierra prometida, hermanos, el agua provenía del cielo porque dependían de Dios, hermanos amados. En la tierra de Egipto, hermanos amados, el pueblo de Israel tuvo que trabajar con sus manos. Dios le dijo a ellos, al pueblo de Israel, que les iba a dar una tierra que ellos no habían labrado, porque todo dependía de Dios, hermanos amados. Dios le dijo al pueblo de Israel que les iba a dar una tierra que manaba leche y miel. Y por cierto, hermanos, cuando la Biblia nos dice que era una tierra que fluye leche y miel, es una metáfora de lo abundante, haciendo una referencia a una tierra fértil y con la bendición de Dios. Mi pastor solía decir, hermanos, y probablemente algunos de ustedes conocieron al hermano Jesse Garza, llegó a venir aquí con el pastor Ramos en el pasado. Él era misionero en Guadalajara. Él decía estas palabras, que cuando Dios quiere bendecir a un hijo de Dios, Dios no se vale de sinvergüenzadas para poner plato de comer en la mesa de un hijo de Dios. ¿Qué quiere decir con eso, mi pastor? Quería decir, hermanos, que cuando Dios quiere bendecir al cristiano, escúchenme bien, lo más importante que tenemos que aprender es escuchar la voz del Señor en nuestra vida. Pero nosotros hacemos lo contrario. Tenemos semanas sin leer la Biblia, por no decir meses y años muchas veces en nuestra vida. Y nos olvidamos, hermanos, que el producto por el cual proviene la bendición de Dios en nuestra vida es cuando dependemos de parte del Señor en nuestra vida. Déjame decirle por qué Dios le dijo al pueblo de Israel que le iba a dar una tierra que ellos no habían trabajado. ¿Por qué, hermanos? Déjame decirle por qué. Porque quería quitarle al pueblo de Israel su dependencia de las herramientas y de las manos y de las provisiones que Egipto le daba a ellos. Hermanos, miren, no se trata de trabajar más secularmente, hermanos, sabiendo, hermanos, que la bendición de Jehová es la que enriquece, ¿sí o no, hermanos? Y que no añade tristeza con ella, por cierto. El problema, hermanos amados, no es nada más que la cruda y la triste realidad, hermanos, de que dependemos demasiado de nosotros mismos y no del Señor en nuestra vida. ¿Saben? Cada vez que yo veo a cristianos dejando de congregarse, casi siempre es la misma excusa. Pastor, tengo que trabajar más. Pastor, tengo que esforzarme más. Pastor, estoy cansado y tengo que salir de vacaciones. Pastor, tengo a mis hijos enfermos, escúchenme bien. Pastor, tengo aquello, y siempre vivimos llenos de excusas porque hemos dejado de depender del Dios del cielo en nuestra vida cristiana, hermanos amados. Miren, en una tierra, hermanos, donde literalmente, hermanos, vemos el esfuerzo de nuestras manos literalmente, hermanos, prosperar y bendecir en una tierra desarrollada como esta. Escúchenme bien, hermanos, en un país desarrollado como estos, lo más importante que tenemos que aprender es a depender de la voz del Señor en nuestra vida, hermanos, dependiendo de Dios. Por eso, cuando la Biblia nos dice tierra la cual Jehová tu Dios cuida y que siempre están sus ojos sobre ella, mira lo que dice: desde el principio del año hasta el fin. Mira, 1000 veces yo prefiero la bendición de Dios los 365 días que un esfuerzo, hermanos, de un full time, overtime y más time, hermanos, que a veces gastamos muchas veces, ¿sí o no, hermanos?
Porque es la bendición de Dios, hermanos amados. Y no va a ser hasta que entendamos que debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, que las cosas van a tomar un giro diferente en nuestra vida. ¿Saben? Sin la bendición de Dios, usted y yo no podremos hacer nada en nuestra vida. No se nos debe de olvidar que separados de Él, nada podemos hacer en nuestra vida. Sin la bendición de Dios, la vida se vuelve difícil. Sin la bendición de Dios, la vida cristiana se vuelve cruel. Sin la bendición de Dios, la vida se vuelve compleja. Sin la bendición de Dios, la vida se vuelve desesperanzadora en nuestra vida. Y le puedo decir el día de hoy, hermanos, que literalmente no hay cosa mejor, hermanos, que vivir obedeciendo la voz de Dios y dependiendo del Señor en nuestra vida. Déjeme preguntarle algunas cosas. ¿De qué va a depender usted? ¿Va a depender de su trabajo? ¿Va a depender de sus padres? ¿Saben? Hace poco un hermano me mandó un mensaje diciendo que no podía diezmar, pero que estaba dispuesto a dar su tarjeta de comida. Escúchenme bien, EBT, ¿verdad? Creo que se llama esa vaina, ¿verdad? Esa cosa, ¿verdad? Y me dijo, tómelo, pastor. Yo le dije, yo no necesito tu dinero, ni Dios necesita tu dinero. Pero tienes para viajar, pero no tienes para dar. Y el gran problema, hermanos amados, es que muchas veces dependemos del trabajo de nuestros padres, del gobierno, de nuestras inversiones, de todas las cosas que están en la tierra, escúchenme bien, y nos hemos olvidado de lo más importante, que es depender del Dios del cielo. ¿Saben, hermanos? A mí me encanta saber que es Dios quien provee por nuestras necesidades. Si Dios proveyó por Elías, hermanos, en tiempos de hambre, por medio de cuervos, puede depender de mí, para mí, hermanos, en tiempos buenos. Puede depender, proveer y cuidar de mí, hermanos, en tiempos malos. A la viuda le dio, hermanos, el aceite, hermanos, y a otra viuda, hermanos, y a esa misma viuda le proveyó harina, hermanos. Escúchenme bien, hermanos, miren, es mejor vivir literalmente, hermanos, obedeciendo a Dios y dependiendo de Dios que dependiendo de nosotros mismos. No es hasta que el Señor tiene que quitar nuestras amarras que Dios comienza a bendecir nuestras vidas. Déjenme compartirles una historia. Había un hombre que le gustaba escalar, y esta es una historia real, por cierto, que convirtieron en película. No recuerdo ni siquiera el nombre de la película. Lo que más me sorprendió es el hecho de que él le gustaba escalar por sí solo. Se fue a las montañas de aquí de Utah, hermanos, a escalar solo. Y cuando estaba literalmente haciendo esa escalada en esas montañas de aquí de Utah, se vino un deslave literalmente, hermanos, de piedras, al punto de que una piedra de más de 500 kilos le cayó sobre su mano y parte de su hombro. Como iba solo, literalmente, hermanos, no pudo hacer nada, literalmente, aunque sus esfuerzos, literalmente, hermanos, eran tan grandes para liberarse del peso de la piedra, pero era tan pesada la piedra, hermanos, que ni el peso de su cuerpo le ayudaba, hermanos, a mover la piedra. Gritó auxilio y nadie le escuchaba. La historia larga, corta, hermanos, es que él encontró, hermanos, una de las navajas en sus cosas. Literalmente, mire, parezco, no sé qué tanto traigo aquí, ¿verdad, hermanos? Y literalmente, escúchenme bien, abrió la navaja como pudo, hermanos, con el brazo que tenía libre. ¿Y sabe qué fue lo que hizo él, hermanos? Comenzó a cortar. La historia larga, corta, hermanos, escúchenme bien, es que hizo un trabajo de liberarse del peso de la piedra. Escúchenme bien, con esa navajita que cargaba entre su bolsillo, escúchenme bien, que literalmente, escúchenme bien, para poder salvar su propia vida, tuvo que cortar su brazo, hermanos amados. Yo le pregunto el día de hoy, ¿qué va a tener que cortar Dios en nuestra vida para llevarnos a la obediencia? A depender de Dios en nuestra vida. ¿Sabían ustedes que en ocasiones Dios tiene que cortar ciertas cosas en nuestra vida que nosotros de manera abierta y deliberada no queremos dejar en nuestra vida? Porque si vamos a ver la mano de Dios en nuestra vida, tenemos que entender que hay ciertas cosas que dependen de nosotros. Depende que le obedezcamos. Depende que escuchemos su voz en nuestra vida. Y número 3, mire lo que dice el versículo 13 al 15. Y será que si obedecieres cuidadosamente mis mandamientos, que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios, y note lo que dice, sirviéndolo con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia temprana y la lluvia de su tierra en su tiempo, la temprana y la tardía, y cogerás tu grano y tu vino y tu aceite. Daré también tu hierba en tu campo para tus bestias, y comerás. ¿Y qué dice al final, hermanos?
te hartarás, dice nuestra Biblia. Dice la Biblia, te hartarás. ¿Ha sentido usted esa sensación de saciedad, hermanos? ¿Ha sentido ese momento en el que usted dice, estoy más que satisfecho? ¿Saben, hermanos? Va a depender de nosotros definitivamente. Depender de obedecerle a su palabra, depender de escuchar su voz. Y va a depender de nosotros que entendamos que servir a Dios, escúchenme bien, es un privilegio. Servir a Dios, hermanos, miren, es un privilegio. ¿Saben, hermanos? Una de las cosas más importantes que yo he aprendido en mi vida, hermanos, es que yo no quiero decirle que no a mi Señor. Si Él me dice que yo cante, yo voy a cantar. Yo toco un poco la guitarra. Si tengo que tocar la guitarra, la voy a tocar. Si tengo que ir a ganar almas lloviendo, nevando, a 110 grados y con esa humedad, hermanos, que proviene del mar, lo voy a hacer. Si está lloviendo, si está nevando, si está cayendo una tormenta, hermanos, lo voy a hacer. Porque yo he aprendido, hermanos, que no hay cosa más hermosa y más dulce que servir al Dios del cielo. Servir a Dios no cansa, hermanos amados. Servir a Dios es un privilegio. Así es de que si usted, querido hermano, está sirviendo en su iglesia local, en algún ministerio, no lo vea como una carga ni como una responsabilidad difícil. Es un privilegio servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es un privilegio, hermanos amados. Es un privilegio dar una escuela dominical. Es un privilegio, hermanos, llevar el evangelio a los perdidos y ver cómo se convierten, hermanos amados. Es un privilegio, hermanos, escúchenme bien, servir. Miren, servir a nuestro Dios, hermanos amados, es la premisa que depende de nosotros en nuestra vida cristiana. Mire, ya hemos tenido tiempo para servir a nuestros jefes, a esta vida. ¿Por qué no tomar la decisión de servir a Dios? Miren, yo fui salvo a la edad de 15 años y antes de que el hermano, el pastor Quiñones, llegara y nos trajera el evangelio, yo puedo recordar la última Navidad, hermanos, que estuvieron a punto de matar a uno de mis hermanos, que por cierto también es pastor. Le pegaron con una botella en su cara y le reventaron su rostro. Yo andaba de niño ahí entre ellos, 13, 14 años de edad. Y recuerdo, hermanos, con mucha tristeza, hermanos, como esa noche algunos de nuestros amigos de la carpintería se quedaron sobre el cofre de sus carros porque ni siquiera pudieron llegar al interior de las casas de tan borrachos que estaban. Y luego llegó el evangelio. Y luego el Señor perdonó nuestros pecados. Y luego el Señor me dio una nueva identidad. Me dio una buena esposa. Me dio hijos. Me ha dado un nieto. Me ha dado el privilegio de predicar el evangelio donde jamás me hubiera yo imaginado que su servidor estaría haciéndolo. He comprendido que servir a Dios no es un asunto de etiquetas ni de títulos. Servir a Dios es un privilegio, hermanos amados. Si el Señor le llama a servir y nos llama a todos a servir, escúchenme bien, sírvale. Y sírvale con corazón perfecto, hermano amado. No le sirva con queja, no le sirva murmurando, no le sirva renegando. Sírvale con el gozo y la alegría de su corazón, hermano amado. Llegó el tiempo de servir a Dios, mire, porque ya nos servimos demasiado a nosotros mismos. Es tiempo de enfocarnos en servir a Dios. Y sí, hermanos amados, esto depende de nosotros, hermanos amados. Depende de nosotros. Servimos a Dios cuando tenemos buena voluntad y cuando no tenemos buena voluntad. Servimos a Dios, hermanos, cuando a veces lo hacemos también de mala voluntad, hermanos amados. Necesitamos a gente que sirva nuestros ministerios. Miren, ninguna iglesia va a ser lo que debe de ser si no hay gente sirviendo, hermanos amados. Déjeme decirle, no es trabajo del pastor solamente servir al Señor. Es trabajo de todo hijo de Dios, hermanos amados. Y servir con humildad, no tratando de ir por encima del pastor, hermanos amados. Servir, escúchenme bien. Yo he visto a cristianos en nuestra iglesia, escúchenme bien, hablando de Brooklyn.